Bienvenidos a Ingenio al Aire, el programa de radio del Departamento de Ingeniería de la PUC. Buenas tardes con todos. Hoy día nos encontramos nuevamente en Ingenio al Aire. Estamos Ángelo Velarde y Vicky Ramírez, aquí presentándoles un programa más. Hoy día tenemos un invitado súper especial, profesor de nuestra casa de estudios, pero también con una posición muy importante en el gobierno, en el Estado, ¿no? El ingeniero Luis Montes, ¿no? Él es magíster de nuestra universidad en Ingeniería de las Telecomunicaciones, que se ha formado también en Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Adicionalmente, bueno, como mencioné, es el secretario técnico del Fondo de Inversión Privada en Telecomunicaciones, el FITEL, ¿no? Y se encarga de expandir toda la infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional en los lugares donde difícilmente un operador puede verlo como negocio, digamos, ¿no? Entonces, bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Corregir un poquito nomás, es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, no privado. No, así es, público. Bien, el día de hoy tenemos un programa muy interesante que es el tema de la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? A veces nos vamos alejando de Lima y poco a poco vamos perdiendo calidad de señal, velocidad de internet, y mientras más lejos estamos es peor. En primer lugar, el gobierno está tratando de hacer una gran carretera de telecomunicaciones, que es la Red Nacional de Fibra Óptica, que va a ponerle 13.500 kilómetros de fibra para la conectividad de las 180 capitales de provincia. El país tiene 195, aunque creo que se quedó una más últimamente por decreto ley. Pero estas provincias, estas capitales de provincias que no se le está poniendo fibra óptica, están en la selva peruana, que la vamos a atender de una manera totalmente distinta. Pero luego de ahí estamos haciendo unos proyectos como país, como Estado, que va desde la capital de provincia hasta la capital de distrito, que son los proyectos regionales. El primer proyecto es un proyecto de 13.500 kilómetros de fibra, y el segundo, que son 21 proyectos regionales, son 30.000 kilómetros de fibra óptica. Entonces, esa famosa pérdida de señal, dentro de los próximos, creo, 3 o 4 años, ya no va a existir. Dentro de la construcción de una casa es probable que se tenga que poner algún tipo de conexión en forma distinta, porque en una casa ya es posible poner una femtocelda o una nanocelda, de tal suerte de que cada casa, o sea, es una de las ideas que yo vengo poniendo desde más o menos hace unos 15 años atrás, que probablemente cada casa podría tener su propia estación base. Una estación base significa aquella que le da la conectividad móvil a los celulares en forma muy cercana. Si cada casa tuviera su propia femtocelda o nanocelda, pues no tendría ese problema de conectividad. ¿Y no afecta a ninguna persona? Así como las antenas que quieren poner por todos los edificios de Lima. A ver, esta es una muy buena pregunta, porque es un mito, y digo así muy tajantemente, es un mito que las radiaciones no ionizantes afecten al cuerpo humano. Hay declaraciones de la OMS puntualmente que las radiaciones no ionizantes, que son las que emiten las antenas celulares, le hagan daño al cuerpo humano. Y sin ir muy lejos, aquí en Lima tenemos un dato muy interesante. El Morro Solar es donde están todas las antenas de radio, de televisión y celulares también. Sin embargo, la radiación no ionizante, quien emite una radiación no ionizante mayor, son los radios o las televisoras. Pero la estación base emite una radiación no ionizante menor al 1%. De acuerdo a las estadísticas, se dice de que una estación de radio emite casi entre 10 y 20% de lo que es permitido para las personas. Bueno, y en el Morro Solar hay muchas de esas, y la gente está muy cerca. Habría que preguntar en el Morro Solar si hay alguien que se ha enfermado de cáncer o de algo. Y claro, que yo tendría sepa, que hacerse un estudio, ¿no? O sea, realmente. Y que yo sepa, es más, lo hemos ido a hacer mientras yo estaba en la industria privada, no existía ningún caso, ¿no? Porque
por la zona que yo vivo, que es en San Borja, por el Pentagonito, era uno de los edificios más altos que habían, y nos ofrecieron, y dije, no, yo soy dueña de los aires, no me ponen ni media antena encima de mi casa. Bueno, probablemente muchas de las personas tenga el asunto del temor de que eso les hace daño, pero la verdad es que no está hace probado daño. ni tampoco, bueno, no, la OMS dice que no, Que no. y bueno, Lo que es algo. sucede es de que probablemente sea más un efecto, yo diría, estético que de propio hacer daño a las personas, ¿no? Y en realidad la mejor solución ahí es poner más antenas, en realidad. Este es otro detalle. Si yo quiero de que mi señal no se caiga, también tengo que poner cada vez más antenas, porque en la telefonía celular existe el concepto de handoff, o sea, que la llamada se vaya transmitiendo de paso en paso, de estación en estación. Entonces, cuanto más antenas tenga, menos caída de señal tenga. Y menos potencia se necesita, ¿no? Y Porque menos estamos más cerca de la antena. Menos radiación, menos potencia, y por lo tanto, si empiezan a hablar del daño, de la radiación, pues cada vez hay menos radiación, porque esas estaciones, esas femtoceldas, son antenas y no emiten pues más allá de 0.001%, entonces es nada. ¿Y qué hay de esas antenas que ponen para ver lo del cable, que ponen por todo lado, que yo veo las antenitas que salen de las ventanitas? Eso es más, eso tiene mucha más radiación no ionizante que el propio celular. Entonces ahí pueden hacer alguna medición específica y mirarla, ¿no? Y esa es otra cosa que hay que regular, ¿no? La cantidad de antenas que hay Por pegadas en las ventanas sí. de los edificios. Sí. Esa es una Sí. solución, de hecho. Parece un adornito, Sí. ¿no? Uno ve en 3, 4, piso 3, piso 5 y ve las antenitas en las ventanas. Claro, bueno, eso es otra situación que la regulación tendría que tocar de una manera totalmente distinta, ¿no? Pero ese es el lado de las infraestructuras que le llaman internas, Así es. ¿no? Las que tienen que ver con Claro. el edificio, la llegada al edificio y cómo se distribuye en el edificio. Pero un poco lo que ha crecido gracias a este fondo y a tu trabajo es el tema de la infraestructura externa, ¿no? Pero todavía me imagino que falta, ¿no? O sea, de hecho, A ver, vamos a ponerlo así. El Perú, según un cálculo que hicimos el año 2013, le hicimos un documento al ministro Paredes para una charla que tuve en Los Ángeles de ministros. Le decíamos de que el Perú tenía una brecha, un cierre de brecha digital en telecomunicaciones cercana entre los 25.000 y 30.000 dólares. Sin embargo, nosotros lo hicimos solamente en la parte en la que el Estado podía entrar, que más o menos significaba algo así como entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. El Estado actualmente en la suma del proyecto regional, la suma de la red dorsal y la suma de los proyectos que está haciendo Fintel para tratar de ponerle más infraestructura de telecomunicaciones al país, va a llegar como a 3.000 millones de dólares, pero todavía no sigue teniendo una brecha, porque hay lugares en los cuales es imposible llegar con fibra o con radio, entonces vamos a tener que ponerle satélite. Pero Eso es poner lo que he dicho satélite de es la muy caro. selva. Sí. O sea, ¿y por qué en la selva no pueden? ¿Por el tipo de terreno? ¿Por la Eh, lluvia? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque justamente acabamos de estar en una reunión en la cual comentábamos de que ponerle fibra óptica a la selva, el mayor costo no es poner la fibra, sino todo el estudio de impacto ambiental, la parte o sea, si queremos preservar, y que está muy bien que preservemos nuestra selva peruana, pues tenemos que tener todos los cuidados del caso. Y yo les comentaba justamente que cuando se hizo el proyecto que le llamamos Integración Amazónica, la parte 1, entre Yurimaguas e Iquitos, se tuvo que hacer un esquema tal de que cada vez que la depredación forestal en donde Telefónica, porque fue que Telefónica que hizo ese trabajo, ese proyecto, fuera la menor. Entonces, hay torres que pueden costar mucho más de $1 millón, tratando de, uno, mimetizarlas, dos, que hagan un fondo de tierra mucho mayor para que no deprede el efecto ecológico, y tres, que la parte energética sea la más limpia posible. Entonces eso cuesta, eso es muy costoso. Entonces pues eso, ¿no? Si, tenemos toda una situación ambientalista, pero encima queremos comunicaciones de calidad, pues van a ser costosas. Entonces tenemos ahí toda una dicotomía de que ponemos el servicio y elevamos los precios, o
ponemos el servicio y depredamos la selva. Entonces hay todo un detalle que hay que trabajar ahí, ¿no? O sea, todo un balance económico y también transversal ambiental. Así es. A ver, construir un satélite en el Perú, mejor dicho, hacer que el Perú tenga su propio satélite de comunicaciones, puede estar bordeando los $1.000 millones. Pero con $1.000 millones le podemos dar el servicio celular, no con 1.000, sino probablemente con 200. Y hay una cuestión de buscar rentabilidad. Poner un satélite es muy intensivo, no en inversión, sino en OPEX, o sea, pagar el espacio satelital. En cambio, en la zona terrestre no pago eso. Y el proyecto encima es de mucha menos inversión, si es que yo quisiera tener un satélite como país. Pero tendría que buscarse también el equilibrio ambiental, ¿no? Saber qué tanto puedo afectar, pero a la vez puedo plantar en otra zona, o sea, también equilibrarlo de tal manera que probablemente también así lleguen a todos los lugares, ¿no? Y que sea tan económico como no a nosotros. Un poco difícil porque tendría que haber subsidios muy altos. Toda la parte satelital, bueno, yo soy uno de los convencidos que la parte satelital se tiene que desarrollar solamente cuando sea necesario, pero cuando no es posible llegar en forma terrestre a esos lugares, pues tiene que ser satelital. Sin embargo, hay otro detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Justo yo comentaba hoy en día de que queremos la mejor calidad, pero al mismo precio. El problema es que si ponemos mucha mejor calidad en satélite, el precio se incrementa enormemente. Siempre queremos eso, en realidad. Sí. Siempre queremos la mejor calidad. Claro, ¿no? Bueno, bonito y barato. Así es. Y en este caso del satélite, ¿está en planes? Sí, la planificación de Fintel lleva a que tengamos que hacer o un IRU, o un hosting, o un alquiler, o a lo mejor que el propio país quiere un satélite. Está en la planificación de Fintel que se debe hacer un satélite, sobre todo para las zonas alejadas del país, sobre todo zonas de frontera, ¿no? Construir un satélite no es fácil, debe por lo menos hablarse de un tiempo como de 5 años, ¿no? Para recién tener realmente el satélite operativo. Y eso es solamente el tener el satélite, pero también implica que, como dices, hay costos de OPEX que alguien tiene que estar preparado para hacerlo, ¿no? Y en el Perú, ¿cuánta gente está preparada para dar ese tipo de servicio, ¿no? Ese es otro de los detalles. Siempre hemos hecho en el Perú capacitación, pero no transferencia tecnológica. Y una de las cosas que yo pretendo en estos proyectos es que realmente se haga transferencia tecnológica. Hola, ¿qué tal? Soy Gianfranco. Hola, Gianfranco. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, sí, hace un rato estaba escuchando y mencionaban que la opción de la fibra óptica era una opción que representaba una inversión fuerte al comienzo y eso sería la barrera. Yo quería saber si de repente no se podría solicitar el apoyo de otros países que vean esa necesidad y que de repente les sirva al Perú como modelo para aplicarlo en otros países también a la vez. Antes de empezar con este gran esquema de hacer la red dorsal y la red regional, yo viajé por muchos países, por Corea, Colombia, Estados Unidos, muchos países, y de cada uno de ellos tomamos lo mejor para poder hacer el desarrollo. El problema es que tú no puedes hipotecar un país diciéndole a otro, oye, hazme tú la red, porque la red peruana es soberana, el país es soberano. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a mirar cómo hacer para que nosotros mismos generemos una red que finalmente sea necesaria para el Perú. Y esta fibra está desarrollada en función a lo que realmente hoy está necesitando el país, pero no solamente el hoy, sino más o menos hemos pensado en unos 40 o 50 años, desde el punto de vista de lo que necesita de banda ancha, ¿no? Yo tengo una pregunta que me han hecho por Facebook desde los Estados Unidos, un egresado de la universidad. ¿Qué empresas están haciendo este trabajo de la red dorsal? ¿Ya se tiene también un operador? Porque me imagino que después de colocar la red tiene que haber un operador que se encargue de todo este proceso. A ver, la red dorsal de fibra óptica fue licitada el año 2014, ya se dio la buena pro el 2014, se firmó el contrato, en el 2015 la construcción ha empezado todo el 2015 y termina ahora en julio del 2016.
Los 13.500 kilómetros se están entregando con pruebas, seguramente van a hacer algún tipo de demora y demostración comercial. Suponemos que para agosto, septiembre de este año, pues ya se va a notar que todas las provincias van a tener un servicio, las provincias, es un servicio de calidad. El operador que ganó esta licitación fue Azteca Comunicaciones. Ese es el caso de la red dorsal. ¿Nos puedes comentar también cómo va a ser el proceso de operación de la infraestructura? En el caso de la red dorsal, el que ganó la licitación fue la empresa Azteca Comunicaciones, que es el que hace la instalación y también va a hacer la operación de mantenimiento, o sea, la empresa Azteca Comunicaciones. Y en el caso de los proyectos regionales, que también tienen mucha fibra óptica, tienen un poco más de 30.000 kilómetros, ahí sí tenemos un detalle, hay un operador de acceso y un operador de transporte. En las redes regionales hay 4 operadores de transporte que los vamos a licitar terminando este año. Hay una red norte, hay una red norte centro-norte, una red centro-sur y una red del sur. Son 4 redes de transporte de fibra óptica, que esas 4 redes van a sumar un poco más de 30.000 kilómetros. Eso lo vamos a licitar a fin de año. Pero ya hay 8 operadores de redes de acceso que están construyendo redes. Y estos 8 operadores no, 8 regiones en las cuales hemos dado concesión. En el caso de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica, el operador es Gilatujón. En el caso de Cajamarca, Piura y Tumbes, el operador es Redes Andinas. Y en el caso de Lambayeque, el operador es Telefónica. O sea, hay una variedad. Sí. La idea final que yo tengo una presentación el día 27 de mayo, me voy a adelantar, espero que no me llamen la atención por eso. El día 27 de mayo voy a hacer una exposición de lo que le llaman el Smart. Me habían pedido un Smart City, yo quiero hacer un Smart Country. Esto es, la idea es no solamente llegar a las capitales de distrito, sino a los poblados y a las casas con fibra óptica, de tal manera de tener un país inteligente. No solamente la ciudad inteligente, sino un país inteligente. Y justamente para eso hay que conversar con arquitectos, con ingenieros eléctricos, con Ingenieros civiles. también ingenieros civiles. Entonces, con todos ellos, para empezar a mirar cómo se deben empezar a hacer las nuevas infraestructuras. O sea, todo lo que es construcción tiene que ser especial, Y o sea, tiene que como ser para inteligente. acondicionada para Efectivamente. poder... Pero igual, una casa, por ejemplo, yo comentaba mucho de que cuando uno hace el dimensionamiento de una casa, lo hace solamente pensando en la telefonía móvil, pero ya viene el Internet de las cosas. Y entonces a lo mejor la licuadora, la cocina, el refrigerador, necesitan a lo mejor una velocidad de 1 megabit, no lo sé. Y si tengo tablet, si tengo computador, si tengo esto, ¿cómo salgo por una casa? A lo mejor una casa promedio de clase media, comentaba con mis alumnos que a lo mejor el dimensionamiento está entre 50 y 100 megas, pero hoy la venta que se hace es de 2, 4 megas. Entonces estamos hablando de una casa inteligente, una casa del futuro, ¿no? Claro, o sea, pero me imagino que llegara así como llegó el cable, que venían por afuera y comenzaban con sus grapas a colocarle todo esto por toda la pared, subía, entraba por un lado, salía por otro, porque eso es lo que ha sucedido inicialmente. Ahora, por ejemplo, todo lo que es construcción, meten, ¿no? Entre comillas, se considera lo que es cableado, pero antes no. Imagino que después será justo lo de la fibra óptica, o sea, tendría que ser algo específico para poder cablear y tiene que ser canaletas o alguna cosa específica para poder hacerlo, la vivienda inteligente. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, vamos a probar nosotros en 2 lugares, en la ciudad de Olmos y en Chincheros. Olmos va a ser la primera ciudad inteligente, el presidente de la República lo anunció, y justo estamos trabajando en ellos. O sea, en ello es cómo una ciudad apenas nace debe estar totalmente enfibrada, totalmente cableada, que los ductos sean únicos, que la seguridad sea la óptima, etcétera, 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 ¿no? Estamos pensando ya en el largo plazo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que hacer nuestro propio Código Nacional de Telecomunicaciones. Es que ya no solamente nuestro propio código, ya deberíamos haber empezado hace mucho tiempo. Sí. Lo que sucede es que nos está pasando lo que hace muchos años pasaba aquí en el Perú, y era que no había ingenieros sanitarios, ¿no? Sí. Ahora nos están faltando ingenieros de telecomunicaciones, ¿no? Esa es otra pregunta que iba a hacer.
¿Cuál va a ser esa demanda de ingenieros de telecomunicaciones? La industria, para más o menos que se tenga una idea, colocar los 13.500 kilómetros de fibra le significa hoy a Azteca Comunicaciones alrededor de 100 a 150 cuadrillas. Cada cuadrilla se compone de 10 personas. De esas 10 personas, entre el 20 y el 40% son ingenieros de telecomunicaciones. Entonces, si hacemos un cálculo rápido y son 100 cuadrillas, son a 10 personas, son 1000 personas, el 30% son 300 ingenieros. Pero eso es solamente la dorsal, ese es en un solo tiraje. Pero si queremos hacerlo en menos tiempo, eso cambia. Y ahora los regionales, que son 30.000 kilómetros, entonces hay que multiplicar por 4, por 5, ¿no? O sea, estamos hablando de 1.500, 1.800 kilómetros de fibra. ¿Sí? ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Soy egresada de telecomunicaciones. Ya. Ángelo ha sido mi profesor y bueno, lo que quiero preguntar es que ¿a qué se refiere exactamente con ciudad inteligente a base de fibra óptica? Y si es que esto solo se va a dar con mega inversiones transnacionales como TIM o Telefónica, o se va a hacer algún concurso para empresas. A ver, hacer una ciudad inteligente es una cosa de un nivel mayor. Lo primero que hay que hacer es el modelaje arquitectónico, el modelaje civil. Por ejemplo, hoy en el Perú, en general, el agua, la luz, la electricidad, las comunicaciones van por ductos distintos. La idea es hacer un solo esquema de ductos. Y luego, pues las comunicaciones igual hay que licitarlas, quien gane. Es una situación de concurso, no es a quién se las voy a dar, sino hay que licitar, hay que ser transparentes en una licitación. Esto significa de que pues haremos nosotros las especificaciones técnicas de lo que queremos, y luego sacaremos a licitación y haremos un concurso para ver quién gana eso, ¿no? O sea que para lo que es edificaciones inteligentes se necesita tener más o menos en conjunto todo lo que sería red de agua, desagüe, todo para poder todo en conjunto. comportarlo. Todo Lo cual es bastante difícil porque las tuberías son diferentes, la forma de trabajar es diferente. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de construcción. Es que justamente ese es uno de los detalles, ¿no? En los recorridos que yo he tenido por muchas ciudades, los ductos son únicos. Bueno, ductos o túneles o canales son únicos, ¿no? Sin ir muy lejos, usted ve las películas. Bueno, yo he bajado en Nueva York, he bajado a mirar, y por una sola sí, o sea, la red de una desagüe, sola gallería, desagüe, agua, eléctrica. Personal, no, yo digo a nivel individual casa, edificación. También el cableado estructurado, toda la parte eléctrica y la parte de comunicaciones va conjunta. O sea, ya no se hace ductos distintos. Eso es un cableado estructurado. Y la idea sería que en edificios el punto de llegada de todos los servicios sea un solo lugar. Efectivamente. De manera tal que se distribuya en los edificios de manera ordenada y que no haya que meterse hasta el cuarto de alguien para ponerle un equipo. No, pero realmente ahora se está atendiendo a eso, te diré, porque se supone que se está haciendo un ducto para tuberías de agua, desagüe y electricidad, para poder justo dar mantenimiento, un ducto. Es más, esa idea la tuvimos alguna vez con el profesor Ismodes, ¿no? Cuando él estaba en Sedapal, nos juntamos con él y decía, mira, todo el ducto de desagüe que tiene Sedapal, yo quiero usarlo para meter fibra óptica por ahí. Y es más, te limpiamos los ductos y ponemos fibra y llegamos a todas las casas. Empezamos a trabajar, pero los tiempos nos han ganado porque la idea era hacer un piloto como una especie de ciudad inteligente dentro de Lima, ¿no? Los tiempos nos han ganado, pero todavía estamos con la idea encima para poder hacerlo, ¿no? Claro. Y en esta ciudad de Olmos, que es uno de los primeros proyectos que se menciona de ciudad inteligente, ¿en qué momento estamos? ¿Está en planificación? Está en la parte de planificación. Estamos planificando, estamos mirando, pero el que lleva todo esto es el Ministerio de Vivienda, por obvias razones, porque es el que hace la parte constructiva, ¿no? Entonces, en algún instante, bueno, ya hemos conversado, ya hemos hecho algunas exposiciones, cómo deberíamos trabajar. Seguramente dentro de pronto habrá algún comité, sí, qué sé yo, pero estamos en toda la etapa de planificación. Pero es en la parte nueva de la zona de Olmos. Todo nuevo. Todo nuevo, toda una ciudad nueva. O sea, crear en otra zona el nuevo Olmos o el nuevo Chincheros también. Es el nuevo aeropuerto, pues. Claro, lo que pensaban, se piensa hacer. Pues, en el nuevo aeropuerto, un aeropuerto inteligente, de la misma manera, totalmente enfibrado, ¿no? Las perspectivas de obras y modernidad son
totalmente impresionantes, ¿no? Es que yo siempre he dicho, no, hay que apuntar, pero muy, muy alto, porque seguramente los políticos te empiezan a bajar la mano. Entonces, apuntemos muy alto y seguramente vamos a dar en el blanco, ¿no? Pero vienen otros proyectos que son, como yo siempre digo, es para la generación de tráfico, que es poner servicios, idearse más servicios, hacer contenidos. Y aquí el ingeniero de telecomunicaciones tiene que meterse a fondo, porque ¿quién más que el que hace las redes sabe qué tipo de contenidos pudiera hacer? Hay teleeducación, hay telemedicina, telediagnóstico, gobierno electrónico, plataformas. Por ejemplo, yo ahora estoy en una conversación con toda la gente de las instituciones como SUNAT, como RENIEC, para empezar a mirar lo que yo le llamo el intercloud, porque cada institución tiene su propia nube, su propio data center, pero no lo tienen conectados. Entonces hay que hacer un intercloud, hay que conectar esos centros de datos. Y para hacer esa conectividad, pues son ingenieros de telecomunicaciones que hay que empezar esos proyectos. Entonces, y eso es infraestructura de telecomunicaciones que también hay que desarrollar, que probablemente sea a través de la Red Nacional del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la infraestructura, y me preocupa, ¿no? O sea, van a crear 2 ciudades inteligentes, ¿no? La idea es esa, pero me imagino que después va a haber también trabajo para la gente que tenga que remodelar lo antiguo para poder acondicionar. Todo ese trabajo también va a necesitarse. Efectivamente, es lo que le llaman la interconexión entre las redes viejas con las redes nuevas. Claro. El acondicionamiento, entre comillas, de servicios antiguos con servicios nuevos. Y que el servicio A, si yo recibo un servicio A de muy alta gama, también puedo recibir como cliente el servicio Z, que es de la última calidad. O sea, eso también se tiene que hacer, y esos son los ingenieros de telecomunicaciones. O sea que va a haber chamba no solamente en ese momento, sino se va a necesitar para acondicionar, para remodelar y para hacer cosas nuevas. O sea, muchísimo. Así que esperemos recibir más. Siempre paro diciendo de que el Perú por lo menos está necesitando entre 1.500 y 1.800 ingenieros de telecomunicaciones en los próximos años. Espero que eso se incremente ya, porque estamos trayendo ingenieros de Colombia, de Brasil, para atender redes, porque no hay ingenieros. Y justo mencionabas, existen diferentes clouds o diferentes nubes, cada una de una parte de una entidad del Estado, pero que no tienen ningún tipo de interconexión, ¿no? Y está la posibilidad esta del DNI electrónico, que trae absolutamente todo tipo de información, que mencionan muchos, y que puede tener hasta la relación con la historia clínica, o también con diferentes tipos de datos, ¿no? ¿Cómo estamos en esa parte? ¿no? Unificar, ¿no? Todos los... Justamente este desarrollo de integración del Estado es lo que como fondo estamos reclamando, porque no hay un ente que centralice lo que le llaman TICs. Y reclamo eso mucho. Yo hace mucho tiempo que vengo reclamando, porque el fondo está haciendo grandes carreteras y estamos tratando de, en lo posible, paliar algunas cosas en las cuales los entes se conecten. También tenemos que hacer el REDNACE, la Red Nacional del Estado. Vamos a hacer un primer proyecto en el cual unamos 82 instituciones del Estado. Pero todo esto significa, pues, hacer infraestructura de un nivel de altísima calidad. La SUNAT, por ejemplo, para pagar en línea, o RENIEC, o el propio Relaciones Exteriores cuando da el pasaporte. Lo ideal ya no es que tú lleves tus copias, tu DNI, qué sé yo, no, todo en línea. Claro, todos deberían estar en línea. Entonces, no pedir que lleve usted la copia. Todo eso es la interconexión que se debe realizar. Hay todo un trabajo que se está realizando, pero diría yo, somos un poco, como hablábamos con César Vilches, el de ONGI, que tendríamos que empezar a juntarnos para ver cómo vamos a hacer el plan mayor de cómo se debe hacer este tipo de interconexión. Lo que sucede es que el que está haciendo los proyectos es FITEL, y entonces alguien tiene que ponerle el asunto, digamos, regulatorio, mandatorio o de decreto para hacerlo, ¿no? Deben acordarse que yo vengo de toda la empresa privada, y recién he cumplido 4 años en el Estado, y pues siento que hay muchísimo por hacer. Entonces, en infraestructura
tanto es que empezar a hacer decretos supremos, leyes, para que esto salga bien, a veces se nos hace un problema, ¿no? Porque hay mucha gente que no sé si estará interesada en que no progrese el país, creo que no, sino que cada quien trata de decir, no, es que eso no es bueno porque tengo otra visión. Entonces creo que se debe formar un ente. Mi feeling es que a lo mejor tiene que ser un ministerio de las TIC, es mi feeling, opinión personal, para empezar a hacer este tipo de regulaciones de infraestructura. No, y también abogados que sean especialistas para que puedan colaborar en lugar de entorpecer, creo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eso también es porque cierto. ponen trabas, dicen no sale, pero no tienen idea de cómo funciona, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que también, cuando se creó también todo lo que era construcción, decían, no entendían y ponían trabas hasta que se les enseñó cómo tenía que hacer y se especializaron, ¿no? Sí, esperemos que eso pase así pronto. Yo reclamo más bien de los entes rectores, esto es del propio CONCITEC, del propio, las propias, digamos, por ponerlo así, Ministerio de Educación, que no solamente mire el esquema educativo desde el punto de vista solo formativo, sino desde el punto de vista hoy de cómo hacer de que el país se desarrolle con los profesionales que queremos, ¿no? Y en el caso de telecomunicaciones, pues, hay veces que me siento huérfano porque somos muy pocos los que estamos haciendo esto, ¿no? Se viene el Día de las Telecomunicaciones. Sí. El Ministerio tiene algo preparado, o Fitel tiene algo preparado para ese día. Sí, efectivamente, y creo que es una buena oportunidad para invitarlos. El día 17 de mayo hacemos un evento de las telecomunicaciones en el Centro de Convenciones del Estado, que está aquí en San Borja, el nuevo edificio que se inauguró con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Hacemos un evento en donde pues vamos a dar algo de hacia dónde vamos y qué más viene de tecnología, ¿no? Que los invito cordialmente a ese evento, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? El 16 de mayo también la universidad tiene un evento, ¿no? La sección de telecomunicaciones también celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones, justamente para hablar de temas que están relacionados con la fecha, que es el espíritu empresarial en el sector de las TICs. Entonces vamos a tener al director ejecutivo de Guaira, esperamos la visita del viceministro de Comunicaciones, ojalá que nos puedan acompañar, entre otras personas. Vamos a hablar también cuál es el rol del ingeniero de las telecomunicaciones en todo ese espacio empresarial también, que es fundamental, ¿no? Le agradecemos acá al ingeniero la colaboración que ha tenido con nosotros en Ingenio al Aire y esperamos que en una próxima oportunidad también nos amplíe de repente el tema. Cuando guste, estoy a disposición. Nos hemos quedado con varias cosas por en el conversar. tintero. Así que, Varias, sí. muchísimas gracias. Gracias a usted. todos. No se olviden, estamos en vivo PUC EduP, en Zona PUC, en Ingenio al Aire nos pueden encontrar, o en el YouTube, en Departamento de Ingeniería.